Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos a fondo con algo que usamos todos los días, pero que quizás no le damos toda la importancia que tiene, el agua. Así que nada, vamos a desgranar un poco esto. ¿Por qué el agua es mucho más que H2O? ¿Cómo es su estructura? ¿Qué funciones cumple en nuestro cuerpo? ¿Cuánta necesitamos realmente? Bueno, según dicen los expertos. ¿Y qué pasa si ese equilibrio se nos va? Empezamos este análisis. Venga, pues por lo básico. El agua es un nutriente esencial. Esencial. Somos agua en gran parte, ¿eh? Como 2/3 de nuestro peso. Y ojo, que no es agua quieta. No, para nada. Se va renovando todo el rato. Cada, que decía, entre 7 y 11 días, más o menos. Eso es, la vida media. Sí. Y hay un dato que a mí me ha dejado pensando. ¿Podemos estar sin comer bastante tiempo? 60, 70 días Sí. o una barbaridad. Pero sin agua, uff. Si además no comes menos de 2 semanas, es increíble la diferencia. Totalmente. Y esa omnipresencia, tanto en nosotros como en el planeta, viene de su estructura molecular, que es muy particular. La molécula de H2O, como sabemos, tiene esa forma angular como una V, y lo más importante, es polar. Polar. ¿Eso qué significa exactamente? En plan sencillo. Pues imagínate que es como un imán, pequeñito, el oxígeno tira más de los electrones y se queda con una carga un poquito negativa, y los hidrógenos se quedan un poquito positivos, y esa polaridad es la clave de todo. Vamos, hace que las moléculas de agua se atraigan entre sí, se enganchan unas a otras con unos enlaces que llamamos puentes de hidrógeno. Ah, los puentes de hidrógeno. Suenan de clase de química. Esos son débiles si los miras uno a uno, pero como hay tantos, forman una red, una estructura tridimensional muy cohesionada. Y de esa pegajosidad, de esa red, vienen casi todas las propiedades tan especiales del agua, esas que la hacen distinta a otros líquidos y, vital para la vida. Claro. Y ahí es donde se pone interesante para nosotros, porque esas propiedades tienen efectos directos en el cuerpo. Por ejemplo, lo de disolver cosas. Exacto. El disolvente universal. Eso dice el documento. Gracias a esos puentes de hidrógeno, puede rodear a otras moléculas, como las sales, y separarlas. Es el medio donde pasan casi todas las reacciones químicas del cuerpo. Correcto. Es el escenario de la vida, podríamos decir. Y otra propiedad ligada a eso es la cohesión. La fuerza con la que se mantienen unidas las moléculas de agua entre sí. Eso es. Están tan juntas que el agua líquida es muy difícil de comprimir. A nivel celular esto es súper importante. Funciona como un refrigerante, como un soporte, un esqueleto de agua que da forma y estructura a la célula. Qué curioso lo del esqueleto de agua. Y luego está lo del calor, que aguanta mucho calor sin calentarse demasiado. El calor específico sí, es muy alto. Absorbe mucha energía antes de subir 1 grado su temperatura. ¿Y eso por qué era? Por los puentes. Por los puentes de hidrógeno otra vez. Parte de esa energía se gasta primero en romper algunos de esos enlaces antes de que las moléculas se muevan más rápido, que es lo que hace subir la temperatura. O sea que nos protege de cambios bruscos. Como un amortiguador térmico. Exactamente. Un sistema de protección para las células estupendo. Y muy relacionado está el calor de vaporización. Que también es alto, ¿verdad? Altísimo. Cuesta mucha energía pasar de agua líquida a vapor. Unas 540 calorías por gramo, fíjate. De nuevo, por los puentes de hidrógeno que hay que romper. Y por eso sudar nos enfría tanto. Claro, cuando el sudor se evapora en la piel, necesita energía. Y esa energía la roba del calor de nuestro cuerpo. Es un sistema de refrigeración natural súper eficaz. Cada litro de sudor evaporado nos quita unas 600 kilocalorías. ¿Entendido? A ver, hablemos de cuánta agua tenemos y dónde. Un feto, casi el 90% agua. Un recién nacido, el 80%. Luego baja, a los 6 meses un 65%. Y ya de adultos nos quedamos sobre el 62-63%. Y en la vejez suele bajar un poquito más, sí. Y hay una relación con la grasa, ¿no? A más grasa, menos porcentaje de agua. Exacto, es inversamente proporcional. El tejido graso tiene mucha menos agua que el músculo, por ejemplo. Por eso la composición corporal influye. Tiene lógica. ¿Y las funciones? Bueno, ya hemos ido viendo algunas. Es estructural, es disolvente. Y medio de transporte, fundamental. Piensa en la sangre. Es básicamente agua transportando oxígeno, nutrientes, hormonas y llevándose los desechos. Claro. Y participa en la digestión, en la absorción de lo que comemos, en la eliminación de residuos por la orina y, como decíamos, la regulación de la temperatura. Es que está en todo. Es vital, vamos. Vital. De hecho, la falta se nota rapidísimo.
Una pérdida de solo un 5% del agua corporal ya afecta la capacidad mental y física. Un 5%. Parece poco. Pues ya se nota. Y si llegas a perder un 10%, las alteraciones son graves. Un 20% puede ser mortal. Para que veamos la dependencia. Madre mía. ¿Y cifras absolutas para un adulto tipo? ¿Cuántos litros son? Sí, un adulto de unos 35 años, 65 kilos, calcula unos 40 litros de agua en total. ¿40 litros? Un montón. ¿Y dónde están? Pues la mayoría, unos 25 litros, más del 60%, está dentro de las células. Es el agua intracelular. Dentro. Vale. Y el resto, unos 15 litros, está fuera. Es el agua extracelular, que incluye el plasma de la sangre y el líquido que hay entre las células, el líquido intersticial. Entendido. Y el cuerpo se las arregla para mantener esto en equilibrio, ¿no? Ajustando entradas y salidas. Es una máquina de precisión en eso. Las entradas son, bueno, lo que bebemos, obviamente, y el agua de la comida. Sí, que a veces no la contamos, pero es importante. Y luego está esa que me ha sorprendido, el agua metabólica, la que fabricamos nosotros. Esa es curiosa, sí. Al oxidar los nutrientes para obtener energía, uno de los productos residuales es agua. Y las cifras son llamativas, con la grasa es con lo que más se produce, ¿no? Sí, más de 1 gramo de agua por cada gramo de grasa quemada. Con los hidratos y las proteínas es menos, pero suma. En una dieta normal pueden ser, 100, 140 gramos de agua al día que fabricamos. No está mal. ¿Y las salidas? La orina, sobre todo. La orina es la principal vía de eliminación de desechos solubles, sí. Luego está la pérdida insensible que llamamos. La que no notamos. Exacto. La que se evapora por la piel sin ser sudor visible y la que se va con el aire que expiramos. Y luego, claro, el sudor si hacemos ejercicio o hace calor y una pequeña cantidad en las heces. Necesitamos beber un mínimo sí o sí, solo para poder hacer pis y limpiar. Unos 500 mililitros. Sí, es la diuresis obligatoria más o menos, para poder eliminar la carga de solutos que generamos cada día. Por debajo de eso, el riñón no da abasto. Y para regular todo esto, ¿cómo lo hace el cuerpo? Has mencionado antes el hipotálamo. Sí, ahí está el centro de control. Hay 2 mecanismos principales. El primero, la sed. La señal de alarma. Eso es. Cuando la sangre se concentra un poquito, basta con una pérdida del 2% del agua corporal. Unos sensores en el hipotálamo lo detectan y disparan la sensación de sed. Te dicen, oye, a beber. ¿Y el segundo mecanismo cuál es? La hormona antidiurética, la ADH. Antidiurética, o sea, que evita hacer pis. Justo, cuando el cuerpo detecta que falta volumen de líquido o que la sangre está muy concentrada, el hipotálamo le dice a la hipófisis que libere esta hormona, la ADH. La ADH viaja a los riñones y les da la orden de reabsorber más agua, de devolverla a la sangre en lugar de echarla por la orina. El resultado, orinamos menos y más concentrado. Es un mecanismo para ahorrar agua. Fascinante cómo está todo conectado. Sí, es una regulación muy fina. Pero claro, hay situaciones que ponen a prueba este sistema. Como cuando estamos malos, con vómitos o diarrea, ¿no? Ahí se pierde mucho. Muchísimo. Y no solo agua, también electrolitos. El sudor intenso, por calor o por deporte también. La fiebre aumenta la pérdida insensible. O simplemente vivir en un clima muy cálido y seco. Todo eso aumenta nuestras necesidades diarias. Vale, entonces, vamos a lo práctico. ¿Cuánto hay que beber? La Declaración de Zaragoza de 2008. Sí, de la SENC, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Es un referente importante. Y de ahí sale un decálogo de la hidratación saludable. He apuntado algunas cosas clave. A ver. Dicen, beber con las comidas y entre horas, que lo principal sea agua, mejor si tiene buenos minerales, comer más frutas y verduras, claro, por el agua que traen. Muy importante eso. Y esto, no esperar a tener sed, tener agua cerca y beber a sorbitos. Me ha parecido buen consejo. Fundamental. La sed ya indica una deshidratación leve. Hay que anticiparse. Y que la temperatura del agua importa, ni muy fría ni muy caliente, que si no, bebemos menos. Curioso. Sí, parece que la temperatura ambiente o ligeramente fresca facilita beber más cantidad. También insisten en cuidar a niños y mayores, que son más vulnerables, y adaptar la cantidad a la actividad, al clima. Lógico. Claro, las necesidades varían mucho. Y dan una cifra general de referencia. Unas 10 raciones de líquido al día. Cada ración, un vaso normal, 200-250 mililitros. O sea, unos 2 o 2,5 litros en total, contando todo. Sí, esa es la referencia general para adultos en condiciones normales. Y la SENC también hizo la pirámide de la hidratación saludable. Como la de la comida, pero ¿con bebidas? Exacto. Las ordena por frecuencia recomendada.
En la base, lo que más debemos beber. Agua, imagino. Agua, sí. Mineral o del grifo. Baja en sales, preferiblemente. Ese es el pilar. ¿Y luego? En el siguiente nivel, pues, aguas con más minerales, refrescos sin azúcar o acalóricos, té o café sin azúcar. Bebidas que hidratan bien y no aportan calorías o muy pocas. Vale. ¿Más arriba? Ahí ya entran bebidas con calorías y algunos nutrientes. Zumos naturales de fruta o verdura, caldos, zumos comerciales 100%, lácteos bajos en grasa y sin azúcar, cerveza sin alcohol, bebidas para deportistas o té y café con azúcar. Estas ya con más moderación. Y en la punta, lo menos recomendable. Los refrescos azucarados, para un consumo ocasional esporádico. ¿Dónde quedan la cerveza normal o el vino? Buena pregunta. No están en la pirámide como bebidas para hidratar. El alcohol tiene efecto diurético, o sea, nos hace perder agua. Aunque un consumo moderado pueda tener otros efectos en adultos sanos, para hidratarse no sirven. Entendido. Queda claro. Beber 1 o 2 vasos de agua al levantarse. Sí, ayuda a rehidratar después de las horas de sueño y a activar el organismo. Y la advertencia. Ojo con beber muchísima agua justo durante las comidas, sobre todo si está muy fría. Puede diluir los jugos gástricos y, bueno, hacer la digestión más lenta. Es una recomendación clásica, sí. Mejor beber más entre comidas. Vale, pues ya sabemos cómo funciona y cuánto beber. ¿Qué pasa cuando el sistema falla? Hablemos primero de lo más común, la deshidratación. La falta de agua, sí. Las causas ya las hemos mencionado. Sudar mucho, vómitos, diarreas, tomar diuréticos, fiebre, no beber suficiente, o algunas enfermedades como la diabetes mal controlada. Síntomas. La sed intensa, claro. La sed, orinar menos y más oscuro. Si avanza, puede haber confusión mental. El cerebro es muy sensible a la falta de agua, mareos al levantarse bruscamente. Eso sí se pierden también sales, ¿no? La hipotensión ortostática. Si la deshidratación va acompañada de pérdida de electrolitos como el sodio o el potasio, en casos graves puede llevar a un shock hipovolémico. Tratamiento. Beber, supongo. Beber agua es lo primero. Si se han perdido sales, mejor bebidas isotónicas o suero oral. En casos graves, pues líquidos intravenosos en el hospital. Y por supuesto, tratar la causa que lo provocó. Y el otro extremo, la hiperhidratación, pasarse de beber. Pasarse de beber, sí. O que el cuerpo no pueda eliminar el exceso de agua que se bebe. Esto último es más común si hay problemas de riñón, de corazón, de hígado. ¿Y se puede beber tanto como para que sea malo, si está sano? Hombre, tendrías que beber cantidades enormes, ¿eh? Más de 7,5 litros al día podría superar la capacidad máxima de los riñones de una persona sana. Pero lo peligroso es el efecto que tiene ese exceso de agua. ¿Cuál es? Que diluye la concentración de sodio en la sangre. Es lo que llamamos hiponatremia. Bajo nivel de sodio. Eso es. Y si ocurre muy rápido, puede ser grave. Confusión, convulsiones, incluso coma. El cerebro es muy sensible a esos cambios. ¿Y cómo se trata? Pues lo contrario a la deshidratación. Restringir la cantidad de líquidos que se beben, siempre bajo supervisión médica, claro. A veces se dan diuréticos para ayudar a eliminar el exceso de agua. Y hay un caso particular relacionado con esto, la potomanía. Sí, eso es distinto. No es tener sed, es un deseo compulsivo de beber cantidades enormes de líquido, sin una necesidad real. Suele estar ligado a trastornos psiquiátricos. Y el riesgo es el mismo, ¿no? La hiponatremia. Exacto. Aunque un riñón sano puede manejar excesos puntuales, si esta conducta se mantiene puede acabar dañando los riñones y sobre todo provocar una hiponatremia grave por la dilución constante. Con los mismos síntomas peligrosos. Confusión, convulsiones. Sí, náuseas, dolor de cabeza, letargia y en casos graves convulsiones y coma. El tratamiento ahí combina la restricción de líquidos con el manejo del problema psiquiátrico de base y a veces diuréticos o aporte de sodio controlado. Buf, queda clarísimo que el agua no es ninguna tontería. Es mucho más que quitar la sed. Muchísimo más. Es estructura, es medio químico, es transporte, es termostato. Un pilar absoluto de nuestra fisiología. Y mantener el equilibrio es vital, nunca mejor dicho. Sin duda, escuchar al cuerpo, la sed, es importante, pero no siempre basta. Las recomendaciones como las de la SENC nos ayudan a ser proactivos, sobre todo en situaciones de más riesgo o necesidad, como con los niños, los mayores o al hacer deporte. Totalmente. Y para acabar, una reflexión que me surgía leyendo lo del agua en los alimentos. ¿Cómo calcularla? Restar el peso de los nutrientes al peso total.
Sí, el agua oculta, digamos. Exacto. Y me preguntaba, ¿somos realmente conscientes de cuánta agua ingerimos comiendo? Quizás si le prestamos más atención a esa fuente invisible, cambiaría un poco nuestra forma de pensar sobre cómo hidratarnos bien cada día. Es una buena reflexión, sí. A veces nos centramos solo en los vasos de agua que bebemos y olvidamos esa otra parte importante de la hidratación diaria. Algo para investigar cada uno.